Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Y dice la palabra de Dios, la vamos a leer. Ahora sí puede ponerse de pie si ya la han encontrado. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando las sábanas, huyó. ¿Cómo? Desnudo. Tome su asiento, un minuto. Este pasaje de la Escritura, usted va a decir que tendrá que ver todo esto con las mujeres, que en realidad este es un culto general, solo que en esta vez nos tocó a nosotras las chicas que iban a coordinar, traer el devocional, vamos a pedirle a una hermana después que venga y levante la ofrenda, y una mujer también tenía que predicar. Pero este pasaje de la Escritura me trajo una pregunta a mí, porque se calcula que Marcos, el libro de Marcos, fue escrito por este joven, capítulos 51 y 52, Juan Marcos. Se calcula que fue escrito por él. Muchos teólogos han estado siempre porque hay registros muy específicos en algunos casos y en este precisamente no. Pero se calcula que Juan Marcos, el escritor de este libro de Marcos, dejó sentado algo que a él le pasó. Y a mí me hacía una pregunta, o me sonaba una pregunta, porque esto está hablando acerca del arresto de Jesús. Ya había tenido la última cena, ya había cenado con los discípulos, se había apartado para orar, algunos se durmieron, y cuando vinieron a arrestar a Jesús, sucedió que los discípulos escaparon, huyeron, se escondieron. Muchas veces nosotros decimos, Señor, te voy a seguir y nunca te voy a dejar. Y hay dos personajes que suelen estar escuchando nuestra charla con el Señor. Uno es el Espíritu Santo que nos lleva a orar y nos lleva a meditar en lo que estamos orando y a concientizarnos de lo que estamos orando con el Señor. Pero hay otro personaje que ni lo nombramos, pues, del enemigo, que siempre está escuchando y lleva el chisme, ¿no? A su agente, al que lo mandó. Mirá, este quiere seguir al Señor, vamos a ponerle traba. Y seguramente que este joven, al ver que habían arrestado a Jesús, que uno de sus discípulos lo había entregado, Judas, otro, Pedro, le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús. Y había allí una turba que venía a buscar al maestro, porque era su tiempo, porque esto tenía que ser así. Pero allí, en este pasaje, y yo meditaba porque estaba leyendo la palabra y me quedé en este pasaje, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué este joven sale a relucir luego después de un montón? Si usted se fija en todo el versículo 14, todo el capítulo 14, se va a dar cuenta que está declarando o relatando algo, pero luego después queda como un punto suspensivo donde salta a relucir este joven que no dice nombre, porque alguno de su Biblia dice nombre. No, ¿verdad? No dice un nombre. Por eso se calcula que fue el escritor de Marcos, este joven que relataba ese episodio que le había sucedido. Y sabe que muchas veces nosotros, al caminar en el Evangelio, nos pasan situaciones que son inesperadas. Y me hice esta pregunta, porque esta palabra dice que había un joven que lo prendieron, pero él venía, ¿cómo venía? Desnudo, envuelto. Podríamos pensar que a lo mejor estaba descansando. En otras versiones habla de sábanas de seda. En otras versiones habla de unas sábanas costosas, que deja también a ver que no era cualquier joven.
Y por algo está escrito aquí. Y aunque no tiene nombre y uno dice, puede pasar desapercibido. Pero mi pregunta fue esta. ¿De qué nos escapamos cuando nos escapamos? ¿A quién alguna vez no le ha pasado? Nos hemos escapado de ciertas situaciones. Alguna vez nos hemos escapado de nuestro llamado. Otras veces nos hemos escapado de nuestras responsabilidades. Nos hemos escapado de nuestros compromisos. Nos hemos escapado de diferentes situaciones en la vida, sea familiar, sea secular o sea ministerial. El hombre tiende a escaparse. Este joven estaba en un lugar que hasta el día de hoy quedó grabado, marcado, escrito en esta palabra, en la Escritura, en la Biblia, como una situación que sobresalió en un momento específico, como el arresto de Jesús. Podríamos pensar que era un seguidor nada más, no le pongamos que es Marcos, solamente un seguidor que vamos a suponer y a dejar volar nuestra imaginación, que al ver que venía una turba a aprender a Jesús, quiso avisarle y como se levantó y así salió. En realidad hay otros libros apócrifos, no son apócrifos, son históricos, que relatan esto. Que uno no se basa mucho en eso, se basa netamente en la Escritura. Pero algo lo llevó a estar envuelto en sábanas. Algo lo llevó a estar desnudo. Algo lo llevó a creer que algo iba a suceder en ese específico lugar, en ese momento. ¿Ve que hay personas que le dicen, estabas en un lugar que no te convenía estar, en un momento que no era el momento específico? En un lugar, en una palabra equivocado. Pero yo quiero creer que este joven estaba en el lugar donde él quería estar, cerca de Jesús. Y así como venía, dice que presenció, porque yo lo estoy leyendo aquí, el arresto de Jesús. Y también al huir los discípulos, al escaparse, al salir corriendo, Pedro, que en su momento desenvainó la espada y quiso ayudar al maestro y le cortó la oreja a uno allí. Jesús le dijo, no aprendiste nada, Pedro, no era así, le pegó de vuelta la oreja a aquel que Pedro le había sacado la oreja. No aprendiste nada. Y a veces nosotros no aprendemos nada tampoco. Pero este joven, al ver que todos huyeron, todos se escaparon, todos corrieron por su vida, a él lo prendieron. Y seguramente que lo prendieron no porque estaba escondido, sino porque estaba cerca del grupo del maestro. Y cuando lo prendieron, él sale huyendo también, dejando atrás algo que le pertenecía. ¿Cuántos sienten que en este tiempo han perdido cosas? Y muchas veces en nuestra humanidad decimos, no, yo ya no soy como antes, el Señor ya no actúa como actuó antes en mí. No, Él no cambió. No cambió el Señor. Nosotros cambiamos. Y toda esta semana hemos estado escuchando con el pastor y él me compartía, y yo también aparte lo había leído en alguna oportunidad, lo había visto en alguna oportunidad, de los grandes avivamientos. Y sabe que esos grandes avivamientos fueron avivamientos tremendos, portentosos, en lo que a personas que le faltaban los brazos a la vista de la gente, el brazo volvía a salir. Él mencionaba, por ejemplo, al pastor Luis Urbáez, un hombre que estuvo aquí en Neuquén y que Dios lo usó de una forma sobrenatural. Incluso había una persona, amiga nuestra, conocida nuestra, que tenía un tumor en la cabeza y el Señor allí a través de este varón Luis Urbáez, que oró por ella, ese tumor desapareció, fue extirpado, al punto tal que el médico cuando lo vio o cuando la vio y le hizo los últimos exámenes antes de operarla, encontró que tenía una cicatriz, había habido una operación,
que ninguna mano humana había sido el Señor. Pero era un hombre como cualquiera de nosotros, que Dios puede depositar su gloria. Y que perdió muchas cosas seguramente en el caminar, porque conocemos el testimonio de Luis Urbáez y en un momento lo perdió todo. Escapó de un compromiso con el Señor, lo perdió todo, pero en el último momento de su vida, Dios vuelve a tener un trato con él, pero así como él, ¿con cuántos? ¿Y con cuántos de los que estamos en esta noche aquí? Nos escapamos de nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? El llamado que Dios hizo para conmigo. Yo hoy puedo decir que si volviera a nacer, volvería a dejar que el Señor me elija, porque yo no lo elegí a Él me eligió a mí. No porque era perfecta, sino porque tenía muchas imperfecciones. Y porque Dios quería poner su gloria en vaso de barro, el cual soy, un vaso nada más de barro. Seguramente que este joven al escapar sintió que le había defraudado al maestro, que había sido uno más del montón, igual que los discípulos que también se escaparon, que el maestro había sido apresado, que estaba yendo a ser crucificado y seguramente que él perdió incluso la esperanza de decir, el Señor ya no está más conmigo porque está siendo llevado al matadero y yo no hice nada. Sin embargo, Dios usa vidas como esta para escribir libros como este, para poder relatar vivencias del maestro, como lo relata Marcos. Allí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, usted puede abrir su Biblia allí y va a encontrar. Y que su casa no era cualquier casa, fíjese lo que dice la Escritura. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era una casa donde se juntaban a orar, a escuchar palabra de Dios. Esto está relatando cuando el ángel le corta las cadenas a Pedro y sale de la cárcel y vuelve a donde están sus hermanos, en esta casa. Relata la Escritura este episodio del cual Pedro, vuelvo a repetir, Pedro estaba encarcelado y el ángel removió, tembló allí y cortó las cadenas que él lo ataban y pudo salir libre de esa cárcel. ¿A dónde se dirige? A la casa de este joven, donde allí se reunían asiduamente. Quiere decir que este joven no era cualquier joven. Como usted no es cualquier hermano, cualquier hermana, no es cualquier persona. Usted se puede mezclar entre la gente en un supermercado, en una cola de banco, o caminar en la calle con el resto de la gente. Y para el resto usted es uno más, pero para el Señor usted no es uno más. Es parte de su pueblo, es la novia elegida, es la novia escogida. Y a pesar que hayamos perdido cosas en el camino, a pesar que hemos quedado con medio desnudo, tratando de escapar de lo que Dios nos ha llamado, de nuestro llamado, a pesar de todo, al final del tiempo, el Señor termina levantando a este joven para escribir este libro. ¿Cuántos creen que todavía el libro de los Hechos no se ha cerrado? No se ha cerrado. Empezó con la iglesia allí en Hechos 2. Allí comenzó la iglesia. Y en Apocalipsis 4 la iglesia va a subir al cielo. Mientras tanto, en ese periodo hay mucho por escribir. ¿Qué vamos a escribir? La Biblia ya está cerrada, es verdad. Pero vamos a poder escribir en los anales de la historia. Hubo una mujer llamada Florencia, que el Señor la usaba de una forma sobrenatural. Hubo una joven llamada Ruth, llamada Raquel. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Que a pesar de, en ese de, póngale lo que usted quiera ponerle. Algunos que no terminaron su escuela, que no saben leer, pero a pesar de, Dios va a usar tu vida. ¿Lo crees? Dios va a usar tu vida.
No importa la situación o la circunstancia que la que te tocó vivir. No importa. Perderemos cosas en el camino. Perderemos algo que a lo mejor nosotros queremos mucho, porque el Señor a veces dice, veo que nosotros cantamos muy frescamente, cantamos, y es muy linda la alabanza, yo siempre la suelo cantar, esa alabanza que dice el alfarero, tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. ¿Por qué? En un vaso nuevo te voy a transformar. ¿Y qué pasó? Pero en el proceso te voy a hacer llorar, nos va a doler. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. O sea que esto no es nada fácil. El que, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió estas letras tan preciosas de este himno, que todos nuestros padres, nuestros pastores, luego nosotros y después nuestros hijos cantaron, cantaremos y cantarán. Alguna vez ellos, mis pastores, cantaron. Nuestros padres, nosotros cantamos y nuestros hijos cantarán. Pero nada más y nada menos que estamos declarando que el alfarero es Él. Y que a pesar de la circunstancia, como este joven, un joven intrépido, porque había que estar en una situación así. En una oportunidad estaba Marcelo Beletardo, Marcelo Beletardo, el cuñado y su esposa Marlene. Estaban acá en la iglesia, ellos, ¿se acuerdan ustedes que ellos eran misioneros? Son misioneros. Y la iglesia estaba dada vuelta para allá y allá a la puerta. Y quisieron hacer una ejemplificación de cómo el mundo musulmán perseguía a los cristianos. Y cómo los cristianos tenían que esconderse para poder predicar el evangelio y pasarse la palabra, ministrarse unos con otros. No como aquí, que estamos abiertos para que puedan venir todos los que quieran venir. Y miren toda la parva de sillas que tenemos ahí amontonada, quiere decir que hay muchos más que tendrían que estar. Y recuerdo que Marcelo y Frank y Marlene en un momento se desaparecieron. Y mientras Frank y Marlene se desaparecieron, y en un momento Marcelo Beletardo estaba hablando del mundo musulmán. Y de repente se apagaron las luces y dijeron así, a veces tienen que estar en el mundo musulmán predicando el evangelio calladito. Allí no hay grito de júbilo, allí no hay salto porque si te enganchan te matan. Hasta el día de hoy, hace un tiempo poco atrás, un par de meses atrás, mataron a varios cristianos con sus familias, padre, madre, hijos, niños pequeños. Allá no tienen la libertad que hoy tenemos aquí y que la desaprovechamos. Porque anteponemos, porque hace frío, porque tengo que ir a, como dice siempre el pastor, a un cumpleaños, porque no tengo tiempo, porque lo que sea, lo anteponemos ante que la responsabilidad. Y dice que, bueno, en un momento se apagan las luces y él estaba hablando esto. Y de repente le pegan una patada a la puerta y la puerta se abre de dos en dos. Y aparecen dos que dijo, a ver, ¿quiénes son los cristianos que los vamos a matar ahora? Y ninguno se movió. Ninguno se movió. Cuando prendió la luz, dice Marcelo, el misionero, dice, esto mismo lo hicimos en una iglesia, no me acuerdo si fue en Buenos Aires, ¿a dónde fue? Y le pidieron a otros hermanos que les ayudaran y se vistieron como de milicia y le pegaron una patada a la puerta y venían también con armas. Estos también venían con armas, solo que eran, no sé dónde las sacaron. Y cuando dijo, ¿quiénes son los cristianos? Pónganse aquí que
En 2 minutos se lo vamos a presentar a su creador. Por la puerta del fondo quedó solamente el pastor. Se fueron todos. Se escaparon. Lo mismo que pasó con los discípulos. Lo mismo que pasó con este joven. Quedó desnudo, pero se escapó. Porque era necesario que esto sucediera así. Muchas veces al cantar esta alabanza, como les decía recién, la cantaron nuestros padres, la cantamos nosotros y la cantarán nuestros hijos. Dice una gran verdad, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Vístase de la gloria del Eterno. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí le da todas las instrucciones, vístase. Porque todavía hay cosas que antes de el Señor, a través del Espíritu Santo, levantar a la iglesia, quiere dejar algo muy específicamente al mundo como una nota. Se va a llevar a su pueblo. En una palabra, decir, ¿vieron lo que está faltando? Y que deja dolor, deja angustia, deja desazón, soledad, desesperación, cual nunca se hubo ni se sintió jamás. Ese es mi pueblo. Anhélenlo porque ya no está entre vosotros. Anhélenlo porque esos ya no están. Los locos que gritaban. Hay una alabanza que dice, ¿dónde están los que gritaban aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Anhélenlo. Con esto es una forma de decirle Dios a la humanidad que les duela que ellos no estén porque son míos. De esto se perdieron, humanidad, de mi novia, de mi iglesia. Esto es lo que quiere el Señor mostrarle a los hombres. Por eso le digo, vístase de poder, porque pronto nos vamos con el Señor. Pronto la iglesia se va con el Señor. El Señor usó tal vez el aparente fracaso de este joven y de los discípulos que escaparon para luego después dejar sentado un precedente a través de la palabra, escribiendo cada cosa que pudo experimentar viendo al Maestro. Deje escrito usted también. Tal vez en la vida ha perdido muchas cosas y tal vez hasta desnudo ha quedado, pero vístase de la gloria del Señor, porque pronto viene aquel que nos escogió, que te escogió, Raquel, que te escogió, Kevin, que escogió a cada uno de los que están aquí, Berna, que te escogió. Pronto, muy pronto, el mundo quedará vacío de la unción de Dios. El mundo quedará vacío del poder de Dios, porque la iglesia se habrá ido, porque el Espíritu de Dios se habrá llevado a la iglesia. Mire qué privilegio tremendo. Podría venir sobre los judíos. Ellos no se perderán, pero no podrán tener esta experiencia tremenda que va a vivir la iglesia, el rapto. Amén. Así que no importa lo que usted perdió en la vida. Trabajo, casa, economía, qué sé yo, no importa. De ahí el Señor, el alfarero, lo va a reorganizar, rearmar, para hacer de usted y de mí un vaso nuevo. Póngase de pie.